se nos pide que reescribamos la expresión x al cuadrado más 22x más 100 en la forma multiplicada por la cantidad x menos h al cuadrado más k. Entonces estamos escribiendo la expresión dada en el formulario de la izquierda en el formulario de la derecha. Para hacer esto, seguiremos estos 4 pasos. Paso 1, el coeficiente principal de a no es igual a 1. Factorizaremos a de los términos x al cuadrado y x. Observe en nuestro ejemplo, el coeficiente principal es 1, por lo que podemos omitir el paso 1 y pasar al paso 2. Paso 2, queremos formar un trinomio cuadrado perfecto. Para hacer esto, configuremos esto como x al cuadrado más 22x. Y luego agregaremos una constante aquí que hará de este un trinomio cuadrado perfecto. Entonces todavía tenemos más 100. Cualquier constante que agreguemos aquí, para mantener la igualdad, también tendremos que restarla aquí. Entonces, nuevamente, paso 2, queremos formar un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, para su revisión, queremos agregar b dividido por 2 al cuadrado aquí, donde b es el coeficiente del término de grado 1 o el coeficiente de x. Observe aquí, b es igual a 22 positivo, que vamos a sumar 22 dividido por 2 al cuadrado, que sería 11 al cuadrado, lo que equivale a 121. Entonces, al agregar 121 aquí, ahora tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Y luego, paso 3, vamos a deshacer el valor agregado para formar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, porque agregamos 121 aquí, también necesitamos restar 121 aquí para mantener la igualdad. Observe cómo esta expresión sigue siendo igual a x al cuadrado más 22x más 100. Y finalmente, paso 4. Queremos factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Así que queremos factorizar este trinomio aquí, y siempre se factorizará en x más b dividido por 2 al cuadrado, donde b dividido por 2 sería 11, entonces tendremos la cantidad x más 11 al cuadrado. Avancemos y demostremos el trabajo de todos modos. Tenemos dos factores binomiales, y luego tenemos 100 menos 121, que es 21 negativo, o menos 21. Luego de factorizar aquí, tenemos un factor de x aquí y aquí. Y los factores de 121 de 22 son 11 y 11. Entonces más 11 y más 11, entonces en forma factorizada, tenemos la cantidad de x más 11 al cuadrado menos 21. Ahora tenemos la expresión en la forma solicitada, que es la forma a veces la cantidad de x menos h al cuadrado más k. Observe que a sería 1. Debido a que tiene que ser en forma de x menos h. Observe cómo h sería realmente negativo 11, y entonces k sería negativo 21. Esto será importante cuando usemos este formulario para graficar ecuaciones cuadráticas. Espero que hayas encontrado esto útil.